Buenos días, hermanos. Es una bendición para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes en este momento. Es una muestra de su gracia, el poder ser un portavoz de Él y de su palabra. Antes de comenzar, quiero que podamos orar para que el Señor pueda guiar este mensaje a cada una de las personas que va a oír este mensaje. Vamos a orar. Señor, gracias te doy en primer lugar por permitirnos oír tu palabra, oír tu voz. Sabemos que lo único que puede quebrar nuestro corazón, la dureza que hay en él, es tu voz, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestra mente para recibir tu palabra, Señor, y que seamos edificados en ella. Padre, gracias por tu gran amor y por tu infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, en el nombre y solamente los méritos de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Sabemos, hermanos, que todas las religiones descansan en un hombre. Todas las religiones que existen en este mundo tienen un mentor o un fundador, como es el caso, por ejemplo, del budismo, en donde tenemos a Buda como su maestro y su mentor principal. El Islam tiene a Mahoma, el confucianismo tiene a Confucio, y el catolicismo claramente tiene la Biblia, pero incluso por sobre la Biblia tiene los decretos papales, el clero, incluso la tradición. Sin embargo, para el cristianismo verdadero, Cristo no es un mero maestro, no es un iluminado. Cristo es Dios y es Él quien refleja la gloria del Padre. La gloria de Dios surge desde su naturaleza santa, pero claramente solo podemos ver esta gloria por medio de Cristo, porque la Escritura nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Sin Cristo nunca podríamos ver a Dios. Sin Cristo no podríamos tener acceso al Padre ni ahora, ni en el futuro, ni nunca. La Escritura nos da una revelación maravillosa. Nos dice que el Hijo y el Padre son uno. Y esta revelación es el fundamento sobre el cual la Iglesia se edifica. El fundamento es Cristo, y que Cristo es Dios, y que todas las cosas proceden por medio del Hijo. Esa es la base de nuestra esperanza de salvación. Esa es la esperanza de la vida eterna. Aquellos que no pueden ver esta gloria, debemos decir que no conocen a Dios. Son como aquellos judíos y gentiles incrédulos de tiempos antiguos, que pedían señales, y otros, los griegos, buscaban sabiduría. Y gran parte de la miseria que hoy el ser humano tiene y el castigo contra la humanidad a causa del pecado de Adán han sido grandemente la ignorancia acerca de Dios. Se sabe mucho acerca de Dios, pero se conoce poco acerca de Dios. Y es más, no todos conocen a Dios. Los hombres y las mujeres a lo largo de los siglos se han jactado de ser sabios. Han buscado esta sabiduría humana, natural. Pero la sabiduría natural, la sabiduría humana no les ha conducido a Dios, porque no conduce a Dios. Dios entregó el Evangelio como aquella luz que resplandece para que nosotros podamos conocerle. El razonamiento de los filósofos, de los sabios de este siglo, acerca de las cosas que son invisibles, que son difíciles de entender, que están más allá de nuestra comprensión humana, no les ha permitido, obviamente, salvar a la humanidad. Es más, la sabiduría humana, el conocimiento humano, que envanece al ser humano, lo que hace es sumirlo más en la idolatría y en la práctica de los pecados, y de toda clase de pecados. Cuando Cristo vino, fue manifiesto que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él, dice la Escritura. Cuando el Hijo de Dios apareció en carne,
Dios manifestó que la naturaleza divina era una naturaleza gloriosa de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando creemos, por causa del don de la fe, vemos a Dios el Padre en el rostro de Cristo. Y es interesante porque cuando el Espíritu Santo revela a nuestra vida a través de la palabra del Señor, que Cristo es la revelación maravillosa de la verdad y que a través de Cristo vemos al Padre, no tenemos que hacer la petición que hizo Felipe. Recuerdan que Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo yo he estado con vosotros y no conocéis que yo estoy en el Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nosotros hemos visto al Padre por el Hijo. Es maravilloso esto porque David anhelaba ver a Dios. Él oraba y le decía: Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, decía, para ver tu poder y tu gloria. La gloria de Dios, el rostro de Dios, el rostro de Cristo. Moisés había visto muchas señales maravillosas, y lo sabemos, muchas. Obras de Dios extraordinarias, el dedo de Dios. Había visto las plagas en Egipto, la columna de fuego, la Shekinah de Dios sobre el monte. Había visto cosas extraordinarias que ni usted ni yo hemos visto nunca. Pero él sabía que la verdadera satisfacción no era ver aquellas cosas secundarias, era ver la gloria de Dios. Por eso él oraba, le decía: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué debemos creer? ¿Dónde debe descansar nuestra fe? El budista, por ejemplo, cree que el sufrimiento es el camino a la felicidad. Por lo tanto, para el budista, el sufrimiento es el medio para que puedan acceder a esta felicidad eterna. Su fe está, o la confianza de ellos está en el sufrimiento como medio. El musulmán debe cumplir 5 preceptos básicos: la profesión de fe, la oración 5 veces al día, la limosna, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Es decir, debe cumplir una serie de ritos para acceder a la felicidad eterna. El catolicismo, por su parte, se centra una parte en la Biblia, pero también está en los dictámenes del Papa, en los ritos y en la tradición, como dijimos en un comienzo, pero muchas veces no es suficiente, deben acceder a los santos y muchas otras cosas más. Sin embargo, hermanos, el cristianismo es el único camino que no se centra en lo que el ser humano puede y debe hacer para obtener algo, sino todo lo contrario, en la rendición total, en la dependencia de otro. ¿Y quién es ese otro? Es Cristo. Solamente Cristo. No hay nada más en este mundo. No hay nada más fuera de Cristo en donde podamos encontrar nosotros realmente la libertad, la gracia, el perdón, el verdadero amor, el verdadero sentido del amor y la gloria del Padre es reflejada en el Hijo. Por lo tanto, solamente en Cristo nosotros podemos tener esta verdadera visión de lo que es la gloria de Dios y sus excelencias. También debemos reconocer que las mejores ideas humanas, las imaginaciones más altas que el hombre pueda tener acerca de Dios son imperfectas. Están distorsionadas por el pecado. Muchas personas, cuando uno habla con conocidos, con amigos, con compañeros de trabajo, y le preguntan si creen en Dios y qué creen acerca de Él, ellos dicen: Dios es amor, Dios es bondad. Y van más allá, dicen que se parece al hombre, que Dios se parece al hombre. Pero la Escritura nos dice claramente
que Dios no se parece a nosotros, que Él no es como nosotros. Aquellos que no conocen a Cristo no se percatan de que, aunque Dios es amor, la palabra dice que su ira es manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿cómo podremos conocer el amor de Dios y ver su gloria en dicho amor? El apóstol nos dice algo extraordinario, el apóstol Juan. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Las demás religiones dicen, debes hacer cosas para vivir bien. Debes hacer tales cosas, cumplir ciertos ritos para ir al cielo, para encontrar la paz. Pero la Escritura nos dice que nosotros debemos vivir para Él y por Él. Que nuestra vida depende de Él, que lo que somos depende de Él, que nuestro perdón está en Él. Él es todo. Esta es la evidencia revelada a nosotros de que Dios es amor. Porque estaríamos todavía en completa oscuridad si el Hijo de Dios no hubiese venido a mostrarnos la verdadera naturaleza y el amor de Dios. Ahora podemos nosotros ver cuán hermoso y deseable es Cristo, como aquel que nos enseña verdaderamente el concepto de amor, pues Él tomó nuestro lugar. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar algún mérito, nada. No podemos portarnos más bien para que Él nos ame más, ni pecar más para que nos ame menos. Su amor es perfecto. Su amor no es como el de nosotros, porque Él no es como nosotros. Cristo es como el Padre, que está muy distante de nuestra humanidad. Es muy diferente a nosotros en santidad. Él es santo en naturaleza, nosotros no. Los ángeles son santos porque reciben de la santidad al estar frente a la presencia de Dios, pero no son santos por naturaleza. Nosotros tampoco. Solo el Hijo es santo por naturaleza, es puro, santo, sin mancha, dice Hebreos, apartado de los pecadores. Cristo es maravilloso. Y solamente en Cristo encontramos la gracia abundante para nosotros. La vida de nuestras almas depende de estas cosas. Depende del conocimiento verdadero de Cristo. Hay una profecía maravillosa en el Antiguo Testamento que fue dicha por boca del profeta Isaías, cuando dijo que nuestros ojos verían al Rey en su hermosura. Isaías 33. Que nuestros ojos verían al Rey en su hermosura. La pregunta aquí es, ¿cuál es la hermosura de Cristo? ¿A qué se refiere con esa hermosura? La hermosura tiene que ver con que Él es Dios y que Él es la gran representación de la gloria de Dios para nosotros. ¿Quién puede describir la gloria de este privilegio? El que nosotros, que nacimos en oscuridad e ignorancia y que merecíamos ser echados a las tinieblas de afuera, dice la Escritura, a nosotros nos resplandeció luz. La luz del conocimiento de la gloria de Dios, dijo Pablo, en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, el privilegio como cristianos, el más grande privilegio que nosotros tenemos en esta vida es ver la gloria del Padre manifestada en Cristo. Jesús dijo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hasta que nosotros no entendamos la profundidad de esto, de este gran privilegio, nunca podremos disfrutarlo. Y debemos reconocer, nos ha pasado, me ha pasado, quizás a usted también, que nuestros ojos son quitados del rostro de Cristo y de la gloria del Padre y es puesto en cosas temporales, en cosas terrenales. Y nuestra vista se desvía y se pierde en la oscuridad, en lo extraño, en lo que no tiene sentido, en lo que no tiene fondo, lo que no tiene forma, lo que no tiene sustento. Y vamos tras dioses falsos, tras dioses ajenos, y nos perdemos. Pero ¿cuándo fue el momento en que nos perdimos? Cuando quitamos nuestro rostro de la faz de Cristo.
cuando dejamos de ver a Cristo en su palabra, nuestra irresponsabilidad. Pero también debemos decir que este conocimiento glorioso de Cristo es un gran misterio para nosotros también, porque la sabiduría que Dios nos dio, la sabiduría común que Dios nos dio, que muchas personas sin conocer a Cristo tienen, es una sabiduría natural que ayuda para vivir en esta vida claramente y tomar decisiones correctas, pero esa sabiduría humana no nos ayuda del todo, porque es necesario que seamos enseñados por Dios a través de su palabra. Así como el artesano tiene que capacitarse en las técnicas de su oficio, así también nosotros debemos usar los medios de gracia que el Señor nos dio para que seamos creyentes hábiles en esta tarea y para que no nos dejemos desviar por cualquier viento de doctrina o cualquier tentación o cualquier pecado, que son basura, pequeñeces en comparación con la gloria de Cristo. Y hay que reconocer que uno de los medios principales es la lectura de la Escritura y también la oración ferviente. Ese es el principal medio. Cuando dejamos de orar, hermanos, cuando dejamos de orar, dejamos de ver a Cristo. Cuando usted deja de orar, cuando yo dejo de orar, dejamos de leer la Escritura. Van de la mano. Usted se va a dar cuenta. Yo creo que usted lo ha notado. Yo lo he notado. Cuando dejo de orar, dejo de leer la Escritura. Quito mi mirada de Cristo. Y voy tras lo que el mundo ofrece. Hay que reconocer, hermanos, que la flojera nunca va a obtener una experiencia maravillosa de esta gloria. Pero para los que son diligentes, buscar el rostro de Dios es un placer, es un deleite. Que podamos seguir conociendo a Cristo, ya que estaremos toda la eternidad descubriendo obviamente más de su gloria. Toda una eternidad conociendo el rostro y la gloria de Cristo y del Padre. Hermanos, asombrémonos, como el apóstol Pablo, y digamos, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán sondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, dice Pablo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe para que podamos hacer su voluntad, para que podamos ver en el rostro de Cristo al Padre y podamos deleitarnos en Él. Mientras mayor deleite tenemos en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, menos deleite habrá por el pecado y por la maldad. Pero si nos alejamos del rostro de Cristo, nos deleitaremos por un tiempo en el pecado, pero eso traerá muerte. Que Dios nos ayude, hermanos, a serle fieles y a entender que todo es de Cristo, de Él, por Él y para Él. Amén. Dios le bendiga, hermanos.